Lo que vimos el día martes fue la notación científica, vimos el concepto, decíamos que sirve para manejar o escribir de una manera diferente y resumida, simplificada, números que representan cantidades bastante grandes o cantidades bastante pequeñas. Vimos también que se basa en las potencias de 10, sobre todo en las potencias de 10. Además de eso vimos cuáles eran las potencias de 10. Decíamos que las potencias de 10 no son más que una potencia normal cuya base siempre es el número 10. Y en esto se basa nuestro sistema métrico, nuestro sistema numérico, que es un sistema decimal. Además vimos una característica de las potencias de 10 que, de acuerdo al exponente que tengamos, es la cantidad de ceros que se presenta en la potencia ya desarrollada. Entonces, si yo tengo una potencia de 10 a la 50, como está aquí, entonces acá tendré un 1 con 50 ceros. ¿Sí? Aquí tengo 2 ceros, exponente 3 ceros, exponente 5 ceros. También vimos que multiplicar un número por 10 varias veces, o sea, multiplicar un número cualquiera por una potencia de 10, significa añadir ceros. Significa añadir ceros. O correr la coma hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si tengo solamente un número entero y multiplico por una potencia de 10, entonces lo que hago es añadir ceros a ese número entero. Y si tengo un número decimal y multiplico por una potencia de 10, corro la coma de acuerdo a los ceros que tenga aquí. El número de espacios que me indique la cantidad de ceros. Decíamos también, si tengo un número decimal y quiero correr, por ejemplo, en este caso 5 lugares, y si acaban los decimales, entonces corro la cantidad de decimales que tenga y el resto le completo con ceros. Para dividir un número por 10, por una potencia de 10, es en cambio quitar ceros al número. Quitar ceros al número. Si tengo un número grande, una cantidad grande, que tiene bastantes ceros, y estoy dividiendo para una potencia de 10, entonces lo que hago es quitar los ceros de acuerdo a los ceros que tenga en el denominador. Si en cambio no tengo tantos ceros o el número es decimal, lo que hago es correr la coma hacia la izquierda. Corro la coma hacia la izquierda y eso me quedará la respuesta como aquí. Si no tengo lugares a donde correr la coma, lo que hago es añadir ceros a la izquierda y voy corriendo la coma. Luego teníamos aquí los ejercicios. Ustedes, como hicieron ya estos ejercicios, entonces deben ir comparando. Y en el caso de las divisiones, aquí, y ahí tengo las respuestas de estos ejercicios. Entonces igual ustedes van a comparar también. Una vez que hemos visto esto de las potencias de 10, ¿sí? Como ya sabemos nosotros, vamos a utilizar estas potencias de 10 para escribir los números en notación científica. ¿Sí? Entonces, un número escrito o multiplicado por una potencia de 10 es lo mismo que, o dividido también, es lo mismo que escribir en notación científica. Por ejemplo, este número de aquí. Y vamos a poner este número acá. Me decía 3,45 por 1000. Como ya vimos el día martes, este 1000, como tiene 3 ceros, es una potencia de 10. ¿Sí? Y esto será lo mismo que escribir 3,45 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Esto es una potencia de 1000, que ya sabemos nosotros que esto representa, perdón, es una potencia de 10, que ya sabemos nosotros que esto representa 1000, porque si tiene el 3 aquí, entonces es el 1 con 3 ceros. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es
esto de aquí, le añado 3 ceros, pero como tengo la coma, entonces voy a correr la coma 2 puestos y tendré que añadirle un 0, 3450, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos ya aquí. A ver, 34,5. Ha sido 34,5. Yo le puse 3,45. Era 34,5. Entonces aquí me quedarían dos ceros porque solamente le corro un lugar la coma. ¿Sí? Entonces me quedaría 34.500. Ahora, ¿cómo nosotros escribimos en notación científica? ¿Ya? ¿Cómo escribimos nosotros entonces en notación científica? Lo único que tenemos que hacer es fijarnos que voy a colocar yo, si voy a tomar este número ahora al revés, vamos a hacer de aquí hacia acá. Voy a tomar el número que tengo aquí, 34.500. 34.500. Esto le voy a escribir en notación científica. Lo que hacemos es, a este número, ya no vamos a ponerle el número completo, sino vamos a escribirle en una notación diferente. ¿Qué hago yo? Me fijo que la notación científica debe tener una primera cifra entera, que la primera cifra puede estar entre 1 y 9. No puede ser ni 0 ni 10. Tiene que estar entre 1 y 9. Entonces, ¿cómo hago? Tomo la primera cifra diferente de 0 que tenga el número. En este caso es el 3. Ya, gracias, Ana Paula. Ni modo, si es que tiene problemas, tendrá luego que ver el video. Eh, Tomo la primera cifra diferente de 0 que tenga aquí. La primera cifra, en este caso el 3. Entonces le escribo el 3. Y aquí le coloco la coma. Entonces me quedará 3, coma. Escribo los siguientes decimales si es que son diferentes de 0. Si son diferentes de 0, escribo todos los números que tenga. En este caso, 45. Los demás son ceros y ya no les escribo. Porque después de la coma decimal, después lo que esté al último y sean ceros, eso ya no sirve. Y eso no representa nada. Entonces me queda 3,45 y me quedaría aquí por 10. 3,45 por 10. Y aquí, para poner el exponente, lo que hago es contar cuántos decimales me quedaron aquí. Aquí en este caso me queda 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo 3,45 por 10 a la 4. Y le he escrito yo a este número en notación científica. ¿Sí? Ahora, esto es una notación científica o es un número grande, es un número que representa una cantidad grande, y por eso el exponente aquí me queda positivo. Me queda aquí positivo. ¿Sí? Vamos a poner el número que teníamos en el concepto. En el concepto estaba 150 millones de kilómetros, que es la distancia de la Tierra al Sol. Si le escribo yo eso aquí, tendría 150 millones de kilómetros. ¿Ya? Entonces, esto escrito en notación científica será 1, porque fíjense, es el primer número diferente de 0 que tengo yo aquí, 1,5. Solamente voy a escribir el 5, todos los demás son ceros, entonces no
es necesario escribir por 10 y el exponente de la potencia de 10 será los números que me queden aquí después de la coma. La cantidad de números que me quede después de la coma. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es 1,5 por 10 a la 8. ¿Sí? Entonces tengo allí cómo escribir una cantidad grande en notación científica. Entonces esto me quedará kilómetros. Yo puedo decir que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros o 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Si es que este número yo quiero transformar en este número de acá, pues ya hemos hecho. Ya sabemos que tengo que añadir ceros, correr la coma y el fin. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, esto es para transformar los números bastante grandes? ¿Qué hicimos nosotros cuando dividíamos en estos ejercicios de aquí? ¿Sí? Dividir es lo mismo que multiplicar. Por ejemplo, voy a ponerle el número este de aquí. 9,29. O si no, vamos a hacer acá mismo. 9,29. Yo tenía dividido para 1000. ¿Sí? Si esto yo lo escribo en fracción, me quedaría 9,29 dividido para 1000. Pero 1000, ya sabemos nosotros que es una potencia de 10. Entonces tendría 9,29 dividido para 10 a la 3. ¿Sí? Y aquí yo tengo una potencia con exponente positivo. ¿Qué pasaría si es que yo a esta potencia le paso al numerador? ¿Qué pasaría con el exponente? A ver quién me dice. Si esta potencia yo le paso al numerador, ¿qué pasaría con el exponente? A ver, alguien que me diga. Ya, muy bien, Ismael, María Augusta, me escribieron. Sí, se cambia de signo, ¿no es cierto? Ismael me dice cambia de signo, María Augusta me dice se hace negativo. Perfecto, ambos están bien. Entonces, si a esto yo le paso al numerador, me quedaría 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, dividir para una potencia de 10 es lo mismo que multiplicar por una potencia de exponente negativo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo hago esto de aquí, 9,29 por 10 a la menos 3, es lo mismo que estar dividiendo para 1000. Y nosotros ya sabemos que cuando dividimos para 1000, la coma se corre hacia la izquierda. Y si no tengo números, pues pongo ceros. Entonces esto me quedará 0,00929. Le corrí la coma, ¿no es cierto? Estaba aquí, le corrí 1, 2 y 3 espacios porque era dividido para 1000, que son 3 ceros. ¿Ya? Entonces, escribir un número que representa una cantidad bastante pequeña en notación científica es lo mismo que representar de esta forma de aquí, con una potencia de 10 con exponente negativo. Entonces, si traigo el número que teníamos en la presentación, que era todo este número de aquí, vamos a contar cuántos ceros tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ceros y el 1. Entonces, le escribo este número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 1. Esto era el diámetro de un átomo de hidrógeno. Todo esto de aquí. Entonces, si a este número yo le quiero representar en notación científica, lo que hago es buscar la primera cantidad diferente de cero, que en este caso está aquí, es el 1.
y allí le coloco la coma. Entonces me quedaría 1, coma. Escribo lo que me quede después, o sea, los decimales. Como aquí en este caso ya no tengo nada más, entonces ya no voy a escribir nada. Me quedaría simplemente 1. Y esto me quedará por 10. Como es un número que representa una cantidad bastante pequeña, el exponente va a ser negativo, ¿sí? Porque es algo parecido a esto de aquí. A la menos. Y entonces aquí lo que hago es contar cuántos lugares se corrió la coma, ¿sí? Aquí tengo la coma original. Entonces vamos a contar cuántos lugares corrió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces corrió 10 lugares. Por eso el exponente que pongo aquí será el 10. Entonces yo puedo decir que el diámetro de un átomo de hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Y tengo allí entonces la expresión en notación científica de este número de aquí. Vamos a escribir este otro número que es el diámetro del coronavirus. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 125. Entonces vamos a escribirle eso aquí. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 125. Esto era también en metros. Esto escrito en notación científica, lo que tengo que hacer es buscar la primera cifra diferente de 0, en este caso es el 1, me queda con dos decimales, tendré entonces 1,25 por 10 a la menos y cuento cuántos lugares corrió la coma. Desde aquí corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el diámetro del coronavirus ha sido de 1,25 por 10 a la menos 7 metros. Si yo tomo la calculadora y escribo esto en la calculadora, entonces me tiene que devolver este número que teníamos acá. El mismo número que teníamos acá. Vamos a ver. Tenía 1,25. Para poner el 10, fíjense que aquí tengo esta tecla. Algunos tienen en las calculadoras suyas, tienen algunos del XP. En este caso yo tengo por 10. Aquí está por 10. A la menos, siempre que voy a escribir el signo negativo de un número, utilizo esta tecla de aquí, no la tecla de menos. Este es para operaciones. Para el signo negativo de un número es la tecla de acá. Entonces 10 a la menos 7, me queda 1 sobre todo esto de aquí. ¿Sí? Como yo no quiero en fracción, yo quiero en decimal, entonces le voy a, con la flechita, acuérdense, esto ya revisamos la otra vez. Entonces cuando ya tengo la 0, quiere decir que está el número ya completo. Entonces tendría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 125, lo que teníamos acá. Entonces quiere decir que lo que escribimos está correcto. ¿Ya? Entonces tengo ya esta forma de escribir aquí. Ahora, como les decía, vamos a ver qué es lo que hay que hacer ahora. Aquí tenemos nosotros un ejemplo en el módulo de trabajo de esta semana. Tenemos un ejemplo desarrollado. Vamos a ir viendo cada cosita de las que están aquí para ir revisando cómo se trabaja, en cambio, con números escritos en notación científica. Dice aquí,
La distancia de la Tierra a Plutón es aproximadamente 5.751.800.000 kilómetros. Fíjese todo este número. ¿Cuánto tarda en llegar una nave que viaja a 30.000 kilómetros por hora? ¿Sí? Entonces tengo una distancia y tengo una velocidad. ¿Sí? Esta es una fórmula o este es un ejercicio de física que me relaciona la distancia, la velocidad y el tiempo. ¿Sí? Nosotros tenemos que una fórmula básica de física es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, ¿sí? Si ustedes se fijan en la velocidad, una velocidad de un auto, por ejemplo, es kilómetros por hora. La velocidad de un objeto en cualquier unidad siempre es la unidad de la distancia dividido para la unidad del tiempo. Entonces, si yo tengo aquí que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, quiero despejar el tiempo porque eso es lo que me está pidiendo. Esto que está aquí pasa multiplicando, me quedaría tiempo por velocidad es igual a la distancia. Y si esto de aquí que está multiplicando le quiero pasar al otro lado, pasaría dividiendo y me quedaría que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Para qué? Para poder encontrar, porque me dice cuánto tarda, me está pidiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, reemplazando los datos tendría tiempo es igual a distancia, que es todo esto de aquí. 751.800.000 sobre velocidad, que es 30.000. Esto está en kilómetros y esto está en kilómetros por hora. Entonces aquí kilómetros con kilómetros se van a simplificar y me va a quedar la respuesta en horas. Obviamente porque horas es la distancia, perdón, la unidad de tiempo. Ahora, ¿qué me plantea el ejercicio? Aquí en la solución que está en el módulo. Este número de aquí le pasaron a notación científica, fíjense. Entonces, ¿qué hacemos para pasar a notación científica? Tomamos la primera cifra entera diferente de 0. Entonces aquí está el 5. Ponemos la coma aquí y escribimos todos los decimales que me quedan menos los ceros. Entonces tendría 7, 5, 1 y 8. Tengo 5,7, 5, 1, 8. Por 10, cuento los decimales que me quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 a la 9 kilómetros. Y le pasamos a notación científica. Luego este de aquí, tomo la primera cifra así mismo diferente de 0, que es el 3, y cuento cuántos me quedaron. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como aquí está, aquí no es 300.000, la distancia es 30.000. Y aquí han puesto de más un 0. Entonces este 0 no cuenta. Sería 1, 2, 3, 4. Por eso está 3 por 10 a la 4. ¿Sí? Fíjense que hay un error en el módulo. 3 por 10 a la 4 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hicieron acá? Simplemente lo que hicieron es escribir en notación científica. 5,7518 por 10 a la 4 sobre, perdón, aquí no es 10 a la 4, aquí es 10 a la 9. 3 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, esto se hace más simple. Cuando yo tengo estas potencias de 10 aquí, lo único que hago es dividir los números. ¿Sí? 5,7518 le divido para 3.
Y aquí tendría 5 para 3 es 1, 1 por 3, 3, de 5, 2, bajo la siguiente cifra que es el 7. Como ya pasé la coma va al cociente. 27 para 3 es a 9, 9 por 3, 27, de 27, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 5, 5 para 3 es a 1, 1 por 3, 3, de 5, 2. Bajo la siguiente, 21 para 3 es a 7, 7 por 3, 21, de 21, 0. Y 8 para 3 es a 2, 2 por 3, 6, de 8, 2. Y listo, tengo 1, 91, 72. ¿Sí? Ya es suficiente con 4 decimales, puedo sacar más, pero no necesito. Y aquí le pongo por 10. Entonces, fíjense, 10 a la 9 dividido para 10 a la 4, tengo una división de potencias que tienen la misma base. Este resultado de aquí se escribe la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? A ver, alguien que me diga, ¿qué pasa con los exponentes? Cuando divido potencias que tienen la misma base, escribo la misma base y los exponentes se restan. Muy bien, David. Tiene un punto más. Se restan los exponentes. Perfecto. Entonces, 9 menos 4 me queda 5. Y esto me saldrá horas. 1,9172 por 10 a las 5 horas, que es lo mismo que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto para, pues, pasar de a días y horas? Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir esto de aquí, esta cantidad de horas, para 24 horas y sabemos cuántos días son. Luego esos días le pasamos a años y me quedan 21 años, 323 días y 15 horas. Quiere decir que si una nave podría viajar a 30.000 kilómetros por hora, se demoraría 21 años, 323 días y 15 horas en llegar de la Tierra a Plutón, por toda esta distancia que tiene que recorrer. ¿Sí? Entonces, esta velocidad de aquí es aproximadamente la velocidad de la luz. Esta es más o menos la velocidad de la luz, 30.000 kilómetros por hora. Eh, Quiere decir que si una nave que viaja a la velocidad de la luz, se va a demorar más o menos casi 22 años, porque 323 días es casi un año. Sí, casi 22 años en llegar a Plutón. Entonces, como estamos viajando a la velocidad de la luz y nos demoramos 22 años, podemos decir que Plutón está a 22 años luz de la Tierra. ¿Sí? Más o menos es una relación. Estos son unidades astronómicas. Entonces aquí tenemos comprobado, aquí está solo puesto los valores nada más, pero aquí hemos comprobado haciendo las divisiones y todo, la resolución de este ejercicio. Todo este ejemplo, ustedes tienen que resolver o completar en su trabajo. ¿Ya? Ahora, el deber que van a hacer, el ejercicio que van a resolver ustedes. Fíjense que es solo un ejercicio nada más. Y con esto completamos el trabajo de esta semana. Dice, soluciona el siguiente problema. La luz, que viaja aproximadamente a 3 por 10 a las 5, aquí dice kilómetros por segundo. Entonces vamos a ponerle aquí 3 por 10 a las 5 kilómetros por segundo. Tarda cerca de, esto es velocidad, ¿cierto? Esto es velocidad. Tarda cerca de 500 segundos, esto sería el tiempo. Tarda cerca de 500 segundos
en llegar a la Tierra. Me dice, ¿cuál es la distancia aproximada en notación científica del Sol a la Tierra? ¿Sí? Entonces me está pidiendo la distancia. Nosotros vimos ya que la velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero calcular la distancia, el tiempo que está aquí dividiendo tengo que pasar al otro lado y pasaría multiplicando. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Velocidad multiplicado por tiempo. Entonces, la distancia será igual a la velocidad, que es 3 por 10 a la 5, multiplicado por el tiempo, que sería 500. Pero esto de aquí ustedes le van a escribir en notación decimal. O sea, ya sabemos cómo poner esto de aquí en notación decimal. Será el 3 con 5 ceros. Y eso le multiplicamos por 500, ¿sí? Y me va a salir un número bastante grande, ¿cierto? Si yo tengo kilómetros por segundo, la velocidad, que va a estar en kilómetros por segundo, lo que salga de la velocidad aquí, transformado a notación decimal, multiplicado por el tiempo, lo que me salga también, no, el tiempo ya está, 500 segundos, significa que aquí segundos con segundos se van a simplificar y me va a quedar la distancia en kilómetros. Entonces me va a salir distancia es igual a kilómetros. Pero ustedes me van a escribir esta distancia en notación científica, ¿sí? En notación científica. Y eso yo voy a revisar toda esta resolución de aquí. ¿Estamos? Ojo, no me van ustedes a enviar solo el ejercicio, van a enviar toda la resolución, toda la materia y todo lo que hemos visto estos 2 días. ¿Estamos?